Amigos de Protein Skills, haré un video súper rápido, ya que pues bueno, el día de hoy lo voy a disponer a pasarlo con mi familia. Tenemos un paseíto ahí familiar programado, entonces no puedo hacer un live. Por lo tanto, haré un video súper rápido para dejarles algún análisis hoy domingo antes de que abra la bolsa y antes de iniciar semana con Bitcoin. Entonces, ¿cuál es la situación? Vamos a ver, empecemos hablándola por Bitcoin. Precio de Bitcoin en el momento de grabar este video rápido con ustedes es de $54,154. ¿Cuál es el problema, señores, con Bitcoin? El problema es que si esta franja de precio, que en este momento la estructura está bastante débil. ¿Por qué está débil? Porque tenemos máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y cada mínimo ha sido inferior al anterior. Por lo tanto, este máximo, al ser decreciente a este máximo, indica que este mínimo debería ser decreciente a este mínimo. Es decir, que deberíamos caer por debajo de $49,000 bajo la tesis que esta estructura de mercado propone. Si llegamos a caer por debajo de $49,000 nuevamente, el problema que vamos a tener es que podríamos atravesar toda esta franja de precio que nos llevaría incluso a los $38,000. Pero bueno, vamos a ponerle 39,000 para que el número de moda son los 39,000, no importa. Igual podría traer toda una serie de problemas. De hecho que, pues bueno, vean qué interesante que en esta franja de precio, cuando Bitcoin testeó este nivel, rápidamente subió a los 52,000. Y de hecho, que pues bueno, si vamos al pasado lo podemos ver también. El punto es que cruzar de 39 al alza a 52 equivale también a la baja, perder los 52,000 y cruzar a 39,000. Y de hecho que caeríamos con varios niveles, varios niveles de estructura de mercado. Ven qué interesante cómo este nivel de 39,000 trae una confluencia con toda una serie de movimientos de mínimos crecientes en aquel entonces, cuando Bitcoin estaba en los 15,000, $16,000, en la cual se sostuvo durante septiembre-octubre del año pasado. Y pues bueno, volver a caer a este nivel podría ser lógico si perdemos los 54,000. Ahora, esto, en mi opinión, sería, aunque si bien obviamente sería un precio de Bitcoin bastante más económico que el nivel actual y de aquí puede rebotar, yo consideraría que una caída a esta zona sería muy negativa. ¿Por qué sería muy negativa? Porque pondría la situación muy complicada para que después Bitcoin pueda tener nuevos movimientos alcistas. Podría ser que ya aquí en los 39,000 solo tenga rebotes, buenos rebotes sí, pero para después seguir cayendo. No rebotes para conseguir ese movimiento alcista que todo el mundo quisiera que ocurra y nosotros también quisiéramos que ocurra, ¿por qué no? Ahora, ¿cuál es la situación actual sobre este nivel? $54,000, señores. Bitcoin, al menos en los últimos 2 días, ha intentado proteger este nivel. Vean qué interesante, la vela del viernes cerró por ahí de los 52,000, ha intentado sostener esta zona. Por lo menos eso es positivo. Quizás pueda hacer que esta zona se sostenga, pero ¿de qué depende de que esta zona se sostenga? De cómo abra la bolsa el viernes. Les explico lo que pasó. Miren, el viernes el VIX subió con fuerza, la bolsa tuvo una caída muy fuerte, de hecho que la vela semanal terminó cerrando con mucha agresividad. Lo normal era más bien que la vela semanal se recogiera un poco y tal vez la semana siguiente siguieran correcciones. Esta vela prácticamente hizo la corrección que no hizo, vamos, en semanas enteras. ¿Y por qué esto es importante? Porque el comportamiento de la bolsa influye sobre Bitcoin y sobre las acciones. Ahora, pasa algo con la bolsa y es que si vemos las velas diarias de bolsa y las comparamos con el VIX, existe una ligera contradicción. ¿A qué me refiero con que existe una ligera contradicción? A que el SP500 en diario formó un mínimo bastante claro
pero el VIX no formó un máximo claro. ¿Qué significa esto? Significa cierta divergencia, en el sentido de que el SP500 exageró el movimiento y el VIX no tanto. Y si a eso le sumamos dos cosas. La primera es que Nvidia no terminó cayendo tanto como cayó el resto del mercado. Apple tampoco. Si Nvidia y Apple se sostienen, la próxima semana podría haber cierto rebote en bolsa. El problema es que la estructura quedó muy dañada en el SP500, por lo tanto, ese rebote podría significar mayores caídas posteriormente. Pero digamos que a corto plazo habría cierto rebote. La variable que entra aquí a trabajar es Janet Yellen. Claro, Janet Yellen, al ver el movimiento del viernes, ya salió el sábado a decir que la economía se dirige a un soft landing, que no hay tampoco un movimiento agresivo en el empleo, por lo cual debamos pensar que la economía se va a ir al jarete, por lo tanto las bolsas no deberían caer tanto. Evidentemente Janet Yellen sale a hablar debido a que tiene intereses políticos de por medio. A Janet Yellen y al Tesoro americano no le conviene que la bolsa tenga nuevamente importantes caídas. Al momento de grabar este video, estamos hablando que hoy es 8 de septiembre. Estamos a menos de 2 meses para las elecciones y una bolsa débil genera un problema político para la administración demócrata actual. Por lo tanto, es completamente normal que Janet Yellen salga a dar el grito al cielo, a decir no hay por qué entrar en pánico, tenemos todo para que haya un soft landing. Y obviamente el Tesoro americano podría buscar la intervención posible para que las bolsas frenen su caída a corto plazo. Entonces, con estas dos variables, tanto de Bitcoin como de la bolsa, planteo la siguiente situación. Si Nvidia y Apple no caen la próxima semana y empiezan a rebotar y causan que el SP500 inicie un rebote como el que está aquí, como el que estoy poniendo en pantalla, o sea que de aquí inicie un rebote, puede hacer que a corto plazo Bitcoin sostenga esta zona. O sea, si el SP500 logra hacer un rebote, así sea de alivio, un rebote de gato muerto, puede hacer que Bitcoin a corto plazo sostenga esta zona. Y si Bitcoin sostiene los 54.000, ¿hasta dónde podría rebotar? A corto plazo podría rebotar tranquilamente a los 56 o a los 58.000 dólares a corto plazo. Ahora, si viene, bueno, y ya rebotando los 58, 59, 56, toda esta zona, si el SP500 se vuelve a caer, es posible que ahí sí Bitcoin termine de hacer un rebote para volver a caer. Ahora, lo que yo pensaría, recordemos que septiembre es un mes volátil. Es normal que haya volatilidad en septiembre. Pero les voy a comentar una cosa interesante. Si en dado caso el Tesoro americano, encabezado por Janet Yellen, es capaz de hacer todo lo posible para que la bolsa no caiga ni a tiros, para que la bolsa no venga a testear estos mínimos de peligro, ¿ok? Sino que la bolsa intente sostenerse, podría ocurrir un movimiento como el que pasó, por ejemplo, en marzo de este año, que fue un susto inicial para luego un posterior rebote. ¿Ven? Algo como esto. Un susto inicial para posteriormente un rebote. Si un escenario de susto inicial, como el que tuvimos el viernes, para posterior rebote, no porque la bolsa y la economía vayan bien, sino por los intereses políticos que hay detrás de todo esto, si algo así llega a ocurrir y el SP500 logra romper los 5.622, por dar un ejemplo, no me sorprendería que Bitcoin pueda romper los 61 y eso podría ser alcista para Bitcoin. Podría ser alcista, ¿ok? Entonces,
En conclusión, ok, conclusión número 1, para ponerlo y dejarlo claro. Conclusión número 1. Si Bitcoin sostiene esta zona y el SP500, vamos a ponerlo, aquí está. Si Bitcoin, conclusión número 1, si Bitcoin sostiene esta zona y el SP500 sostiene esta zona la próxima semana, el SP500 podría iniciar un rebote de gato muerto. Bitcoin podría iniciar un rebote de gato muerto. ¿Qué significa un rebote de gato muerto? Un rebote para seguir cayendo. Por lo tanto, veríamos a Bitcoin quizás ir a buscar los 58.59 y veríamos al SP500 quizás ir a buscar los 5.550, 5.580. Y allí esperar. ¿Por qué esperar? Porque si allí, cuando termine ese rebote, el SP500 se gira a la baja nuevamente, eso sí sería nefasto para Bitcoin. Pero eso sí sería nefasto y Bitcoin ya se nos va, como les había dicho, se nos va para los 39. Tranquilamente. Tranquilamente si rompe esta zona. Pero si ocurre que la influencia del tesoro, la presión política por elecciones, es capaz de hacer que esta corrección, que ya es inminente en bolsa, sea capaz de terminar en un simple susto, recuerden, por razones políticas, porque estamos a 2 meses de las elecciones, señores y señoras. Si por razones políticas el Tesoro americano, encabezado por nuestra abuelita Janet Yellen, vean que ella nunca sale a hablar en fines de semana y salió el sábado a dar el grito al cielo, a decir que estamos en un soft landing. Entonces, si por razones políticas el SP500 se logra recuperar, porque estamos a 2 meses de elecciones, es capaz que Bitcoin se pueda recuperar. ¿Dónde podríamos pensar ya en un movimiento alcista? Por lo menos en $62,000. En $62,000 pensaríamos que ya este es un mínimo más alto que este mínimo anterior y que ya nos dispondríamos para un movimiento alcista. Yo sé que es feo tener que esperar, pero con Bitcoin en este momento en los 54,000 no hay razones suficientes por las cuales especular con un movimiento alcista. El riesgo de caída es enorme, el riesgo de caída es inmenso y sobre todo piensen ustedes que si rompemos esta zona, Bitcoin la tendría muy mal, la tendría muy mal. De hecho que si rompe esta zona, pues nos obligaría a hacer una operacioncita corta, una operacioncita de short, pero vamos a esperar. Considero que quizás si la bolsa, como vuelvo y repito, hace ese rebote, así sea de gato muerto, Bitcoin haría un rebote, así sea de gato muerto a los 59, 58, e incluso eso hasta para short sería un mejor punto. Y dejaríamos la carta abierta, así Janet Yellen sale corriendo a salvar los muebles. Entonces, a corto plazo, ¿qué podríamos esperar? Podríamos esperar que quizás de esta zona intente Bitcoin rebotar un poco. Si la bolsa rebota, o sea, los que operan cripto igual tengan el SP500 a la par. Si la bolsa se desploma, Bitcoin se va a desplomar de vuelta. O sea, se va a desplomar ahí mismo. Entonces, estar pendientes. Recuerden que la presión política en estos meses se va a incrementar y eso podría hacer que tal vez el SP500 disminuya las caídas que podría tener a corto plazo. Considero que a corto plazo el SP500 igual puede tener la próxima semana un rebote de alivio para una eventual corrección a testear los mínimos de agosto, aunque dentro de ese posible rebote, aunque el plan inicial sería que caiga más, dejo la puerta abierta si hay alguna intervención extraoficial. Y en el caso de Bitcoin, si el SP500 rebota, Bitcoin quizás de aquí logra sostener esta zona.
Si el SP500 rebota para romper a la baja, Bitcoin rebotaría para romper a la baja también. De hecho que rebotaría menos, rebotaría tal vez hasta aquí, y hasta los 58, 57, 59, y de ahí rompe a la baja. Pero si el SP500 se sostiene por presión política, tal vez Bitcoin se salva un poco de esta zona. Ahora, ¿qué tanta probabilidad tiene Bitcoin de romper ya a la baja? Es un poco peligroso. Depende de hasta qué punto proteja estos 52,000. Por eso, en estos momentos, yo no adoptaría una posición alcista. Ese cuento de comprar ahora que está más barato, no, eso es un cuento, muchachos, eso es un cuento. Eso es un cuento. Hay que comprar cuando el mercado ofrece movimiento alcista. Si no, imagínense aquí. Aquí cuando estaba Bitcoin en los 67. Aquí es más barato, 52. Aquí es más barato, 45. Aquí es más barato, 30,000. Aquí es más barato, 21,000. Y entonces aquí, ¿qué es? Pues imagínense, una persona desde aquí metiéndole plata al mercado. Una locura total, una locura total. Entonces, a tener mucha paciencia. Este mes de septiembre está bien volátil, está bien agresivo. Ahora, como es un septiembre a 2 meses de elecciones, me llama mucho la atención que el VIX no hizo máximo más alto. Vean, no lo hizo. Falló haciendo un máximo más alto cuando la bolsa se hizo un mínimo más bajo, claro. Entonces ahí se los dejo, chicos. Hay muchas cosas importantes por analizar. Sobre todo se nos viene la gran conferencia de prensa de la Fed el 18 de este mes, y va a ser la primera desde el año 2019 en el que se recortan tasas de interés, algo que no ocurre desde hace 5 años. Y claro, hay mucho nerviosismo, pero también hay fuerzas que buscan hacer contrapeso a la volatilidad. Y de las altcoins, pues ni la piensen, muchachos. Esto es una destrucción. Ethereum es, en teoría, de lo más decente que hay o que debería haber. Si Ethereum rompe esta zona de los 2200, se puede caer a 1600 otra vez, tranquilamente. Por lo tanto, en Ethereum no pensaría para nada en comprar absolutamente nada. Solo quizás si, por ejemplo, volviese a la zona de 2900, me daría quizás confirmación alcista de que podría recuperarse. Eso pasaría si el SP500 se recupera y si Bitcoin se recupera. Y en el caso de las acciones, a tener paciencia, porque igual hay algunas acciones que están fuertes. Palantir muy posiblemente va a abrir con un gap alcista el lunes, podría tener un movimiento interesante. Y pues bueno, siempre hay acciones salvajes por ahí, como incluso LMT, que pues bueno, esta acción no baja con nada. Podríamos pensar en operarlo la próxima semana. Algunos sectores interesantes que podrían ser más resistentes, como el sector de XLU. Pues bueno, entonces siempre habrán cosas interesantes que podríamos trabajar, y por supuesto todo mucho dependerá de si Nvidia y Apple dejan de caer. Si Nvidia y Apple dejan de caer, le pueden ayudar al SP500 a subir, y eso le puede ayudar a Bitcoin a subir. Pero ya mismo, a apretar los dientes y tener paciencia. Muchos éxitos. Nos vemos y feliz domingo. Gracias.